Instalación de motores corredizos rectos. Inspección y verificación del portón. Se debe verificar el estado del portón. El mismo no debe presentar zonas picadas u oxidadas en la parte en donde se colocarán las cremalleras. Se debe deslizar el portón desde un extremo al otro en ambos sentidos. El portón no debe presentar saltos en ningún punto de su recorrido. Tampoco debe tener oscilaciones hacia los costados. Se debe verificar la guía montada en el piso. La misma no debe presentar deformaciones ni altibajos. Asimismo, debe estar en condiciones, es decir, no presentar un desgaste mayor. Las ruedas deben estar en perfecto estado, no presentar sectores dañados y por sobre todas las condiciones, el portón debe poseer 2 ruedas, ni más ni menos. Se debe chequear el sistema de rodillos y el recibidor. Se aconseja que el sistema de guía superior del portón sea entre 1/4 y 1/3 del largo total del portón. El recibidor debe ser al menos de 15 milímetros de profundidad. El portón debe asentarse en el recibidor en forma natural, sin golpearse contra el marco ni tampoco quedarse bloqueado. Por último, se debe chequear la existencia del tope mecánico. El mismo es necesario para que el portón no se desplace más allá de la guía y por ende pueda ocasionar daños en el entorno donde está operando. Verificación del kit a instalar. El kit viene provisto de un motor corredizo con central eléctrica de comando, accesorios de instalación, base de montaje, limitadores de carreras, llave de desbloqueo personalizada, tres cremalleras con separadores o las necesarias para cubrir el largo del portón. Dos controles remotos o transmisores. Manual de instalación. Instalación. Montaje de la base del motor. Para efectuar el montaje del motor, se debe cementar la base del mismo. Para ello se deberá realizar un cofre o platea de cemento, en el cual se amurará la base que viene provista en el kit. Se armará la base de amuración del motor de manera tal que cuando el cemento comience a fraguar, se pueda colocar ya armada ayudándose con un nivel. Es importante que se elija una altura adecuada para que luego se puedan montar las cremalleras con total simpleza. Tener en cuenta que el motor deberá quedar a una distancia entre piñón y portón de al menos 25 milímetros. Este espacio es necesario para la cremallera. Dejar preparado un caño corrugado, o más, de acuerdo a la necesidad, para pasar los cables de conexión. Si el portón es hasta 300-400 kilos, también puede fijarse la base con brocas y tornillos. No utilizar tarugos de plástico. Montaje del motor. Una vez fija la base y el cemento seco, se debe colocar el motor de manera tal que el piñón quede a una distancia entre este y el portón por lo menos de 25 y 30 milímetros. Esta distancia es precautoria, debido a que las cremalleras sobresaldrán del portón unos 30 milímetros. La mayoría de los equipos poseen correderas para poder acomodar esta distancia de la manera más apropiada. El motor se abulonará o atornillará firmemente de acuerdo al caso, es decir, al tipo de base y amuración que se haya efectuado. Montaje de las cremalleras. Una vez que el motor se encuentre fijo en su posición final, se procederá a colocar el primer tramo de cremallera. Para ello, el motor deberá estar desbloqueado. Si la cremallera es de acero, se deberán utilizar los separadores provistos en el kit. Si el portón es de reja, se recomienda realizar la colocación de una estructura lineal, una chapa, una moldura o un caño transversal, con el fin de que la cremallera se asiente en los puntos que corresponda y no tengamos que hacer coincidir los separadores con los barrotes del portón. Se recomienda siempre dejar un margen de 20 centímetros de cremallera al menos del lado contrario al portón. Esto es por futuras regulaciones del final de carrera.
Se toma el primer tramo de cremallera y se coloca sobre el piñón del motor, con el cuidado de que la misma no debe apoyar profundamente en él, sino que se debe dejar una luz de 2 a 2,5 milímetros para que el peso del portón no recaiga sobre el motor. Una vez tomada esta medida y con la ayuda de un nivel y con las recomendaciones anteriores, se soldarán los separadores al portón y luego se atornillarán las cremalleras. Con la ayuda del nivel o con otro tramo de cremallera, se amurarán las demás para completar el recorrido necesario. Se eliminarán todos los restos de soldaduras que hayan quedado y cuando se hagan las soldaduras, proteger la central electrónica y no tener el motor enchufado a la red de 220 voltios. No dejar tramos pequeños de cremalleras en la zona donde el motor arranca, ya sea en sentido de apertura o cierre. Estos tramos, que mayormente son compensatorios, deben quedar en lo posible por la mitad del recorrido o en zonas de paso, no en zonas de arranque o paradas continuas. Una vez terminada la colocación de las cremalleras y con el motor en forma manual, realizar un recorrido manual del mismo para verificar que las cremalleras apoyen en forma adecuada y con la luz correspondiente en todo su recorrido. Si esto no es así, corregir los puntos deficientes. Montaje de chapas de final de carrera. Primero, colocaremos la chapa limitadora de carrera del cierre del portón. Esta chapa se coloca en la cremallera del lado contrario al motor. La chapa se atornillará a la cremallera al principio solo con un tornillo para hacer la regulación. Se debe alimentar la central del motor a fin de guiarnos con los LEDs testigos de finales de carrera de la central. Cerrar el portón y verificar que el LED de final de carrera de cierre se encienda o apague según el final de carrera antes de que el portón haga tope contra el marco. Es recomendable dejar una luz entre el portón y el marco de al menos 5 milímetros. La chapa debe mover en forma correcta y lineal al resorte del final de carrera del motor. Este último no deberá zafar por los costados o los bordes. Una vez establecida la posición, ajustar firmemente la chapa del final de carrera de cierre, ir al otro extremo del portón y montar la chapa de final de carrera de apertura. La colocación de este límite dependerá del tamaño del portón y se debe regular de acuerdo a las necesidades. Ayudarse con el LED testigo de final de carrera de apertura de la central y controlar, al igual que en el límite de cierre, que la chapa mueva en forma correcta y lineal al resorte. Una vez establecida la posición, ajustar firmemente la chapa del final de carrera de apertura. Verificación final de montaje. Antes de proceder a la programación final de la central, se hará una comprobación final del montaje del equipo en el portón. Desplazar el portón en ambos sentidos, llevándolo desde una punta hacia la otra para corroborar que las cremalleras se desplacen en forma correcta sin saltos, sin ruidos de golpes entre dientes y sin que el rozamiento aumente en ningún punto. Verificar que en todo el recorrido del portón el motor esté firme, que no posea vibraciones excesivas y que el mismo bloquee y desbloquee en todos los puntos del recorrido. Verificar el accionamiento de los switches de finales de carreras con las correspondientes chapas limitadoras. Programación de la central. Colocar el portón llevándolo en forma manual a mitad del recorrido y volver a colocarlo en forma automática. Abrir los transmisores y colocarles un código moviendo 4 o 5 DIP del mismo. Dar un pulso al botón PROG y grabar uno de los botones del transmisor. Volver a transmitir apretando el mismo botón que se grabó en la central. El motor deberá comenzar el ciclo de apertura. En caso de que no abra y comience a cerrar, parar inmediatamente el movimiento y retirar la alimentación. Invertir los cables de motor de apertura y cierre y los cables de final de carrera. Dar alimentación nuevamente y volver a probar que el primer pulso sea una apertura. Una vez chequeado lo anterior, se cierra todo el portón en forma manual y se vuelve a colocar en forma automática. Dar alimentación y realizar 3 pulsos en el botón PROG a fin de grabar el tiempo de recorrido. El LED amarillo responderá 3 veces y luego destellará más rápidamente. En ese instante realizar un pulso más en el botón PROG y el portón comenzará el ciclo de apertura. Dejar que el mismo corte por el final de carrera de apertura. Una vez que el portón quedó detenido y abierto, realizar un pulso más en el botón PROG y comenzará el ciclo de cierre cortando esta vez por el final de carrera de cierre. Realizar un par de ciclos de apertura y cierre con el fin de verificar que todo funcione con normalidad. Si se requieren más funcionalidades, consultar con el manual de la central. Gracias por elegir Apriclass, líder en automatización de accesos.